de tensa calma, digamos, de alguna forma, desde lo financiero. Mucha gente fue a retirar sus depósitos ayer, el Banco Central mostrando que hay liquidez, digamos, pero vamos a charlar un poco más sobre este tema con Mercedes Marcó del Ponte, ex titular del Banco Central de la República Argentina, quien tiene la amabilidad de atendernos. Mercedes, muy buenos días. Juana Morini y todo el equipo de Crónica Anunciada te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos tan temprano. Bueno, ya no tan temprano en realidad. No, no es tan temprano. Parezco Macri diciendo sí. tan temprano un lunes. Bueno, Mercedes, ¿cómo analizás las medidas en principio adoptadas el domingo de urgencia a través del boletín oficial? ¿Son suficientes? ¿Llegan tarde? ¿Cómo lo ves? Sí, llegan tardísimo porque estas medidas fueron impuestas por la realidad después de lo que habían sido los sucesivos fracasos, las sucesivas decisiones que fue adoptando el gobierno, incluyendo el default selectivo. El default selectivo lo planteó justamente para evitar meter algún tipo de regulación. Era una locura que se volteara deuda en pesos de corto plazo, pero el único motivo era para que esos pesos no se fueran al dólar. Entonces era como rascarse la oreja derecha con la mano izquierda, ¿no? Era todo muy forzado. El gobierno venía postergando y posponiendo la decisión de regular el mercado de cambios, que fue justamente la desregulación plena que ellos impulsaron y bien asumieron, la consecuencia de este endeudamiento sin contrapartida. Creo que esto, más allá de que yo creo que está en el sentido correcto, llega muy tarde porque ya tenemos la deuda brutal, y además porque ya se fugaron 75.000 millones de dólares de la Argentina en estos 3 años y 8 meses. O sea que la verdad es que es una medida que está en el sentido de lo que yo creo que había que haber hecho quizás al día siguiente de las PASO también, frente a ese golpazo que supuso la diferencia de las elecciones primarias, que el gobierno se iba a juntar el equipo económico y decir, bueno, ¿cómo enfrentamos el día lunes 12? Lo primero, y que era casi de manual, era decirle a los exportadores que venían guardándose los dólares de exportación, salgan a liquidar, volver a poner la obligación de liquidar divisas y hacer algún tipo de control de cambios, que es lo que, insisto, tardíamente implementó este pasado domingo el gobierno. Ahora, ¿no era mejor implementar las medidas del domingo antes de declarar un default selectivo? Exactamente eso estoy tratando de decir, Juan. Era una locura. Cuando se declara el default selectivo, simplemente era para que los pesos fundamentalmente no se fueran a dólares, y que los vencimientos de LETES no hicieran caer las reservas, y generó todo el efecto contrario, porque la gente fue a retirar más depósitos y se generó un marco de mayor incertidumbre, que el viernes pasado generó una caída de reservas de 2.000 millones. Entonces, fue impuesto por la realidad esta regulación. Insisto, es una regulación que viene bien discutirla, porque también para el kirchnerismo fue un tema tabú este control de cambio mal llamado cepo, y que tuvo un costo político, pero también fue justamente para evitar todo lo que vino después cuando Macri desreguló todo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, logra estabilizar el mercado de cambios. Yo creo que hay que seguir con cuidado, porque ayer cayeron las reservas, otras casi 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sigue habiendo retiro de depósitos en dólares. A mi juicio, este es un temor infundado, porque la verdad que los dólares de los depósitos que están en los bancos están en las reservas internacionales. Esta es una situación distinta, o sea que en eso el gobierno tiene razón 2001, cuando digamos. dice los dólares están, vengan a buscarlos. Si quieren, durante el kirchnerismo también se retiraron muchos dólares de los depósitos y nunca se puso ningún tipo de regulación, y no entiendo que no se va a poner ninguna regulación en este momento, pero eso te hace bajar las reservas. Y después está una cosa que para mí es muy sensible, que es el tema de la tasa de interés, porque ayer, lejos de bajar la tasa de interés, subió la tasa de interés, y que al haber planteado un control a medias, es decir, las empresas no pueden comprar, pero los particulares sí pueden hasta 10.000, y acá hubo una digresión. Hasta en los últimos meses casi el 70% de los dólares que compraron las personas
las personas humanas, como dice el Banco Central, fueron hasta $10.000, ¿no? O sea que gran parte de la demanda para atesoramiento ya estaba asociada a montos hasta 10.000 como los que hoy están permitidos. Habrá que ver qué pasa, porque los plazos fijos están venciendo, y qué pasa con la decisión de los particulares de irse o no al dólar. La primer cuestión. Por eso, la segunda es, no van a bajar la tasa de interés, ¿no? De hecho, ayer la subieron, y eso es una macana, porque la verdad que pensar que puede, además de ver estabilidad cambiaria, algún resquicio para que haya un desahogo en la economía productiva, que es la que realmente le importa a la mayoría de los laburantes y los productores en Argentina, está lejos, porque pareciera que no van a tener mucho changüí para bajar la tasa de interés. Claro. La verdad, y tipo así conclusión, estos modelos económicos, ¿viste? Son muy difíciles emparcharlos, sobre todo cuando vos lo haces por necesidad, no por convicción. El dogmatismo de este gobierno de que el mercado es el que decide, que mejor todo liberado, etcétera, ahora tiene que recurrir a estos mecanismos. Y es un modelo, insisto, que hay que replantearlo en 180 grados, y si vos volvés a poner el eje en la producción, en el mercado interno, en el trabajo, tenés que cambiar toda la política macroeconómica. Ahora están tratando de patear los problemas hasta diciembre, ¿no? Esa creo que es la estrategia, de decir, bueno, a ver, subsidio un poco los combustibles. Era una herejía subsidiar. Ahora están subsidiando para descongelarle los precios a las productoras. También pongo un control de cambio hasta diciembre. Hago un default hasta el 60%, vence en febrero del año que viene. Todo lo están pateando un poquito, unos meses, y entonces también condicionando bastante la cancha para el próximo gobierno. Ese es otro dato de la realidad, ¿no? Mercedes, Sebastián Cazón te saluda. Sí. ¿Cómo ves el tema del Fondo Monetario Internacional? ¿Crees que va a llegar el próximo desembolso, que se complica? Bueno, ese es otro interrogante que es bien importante. Yo creo que va a desembolsar el fondo, porque hace mucho tiempo que yo personalmente vengo planteando la necesidad de que pusieran una regulación cambiaria como la que pusieron, que si no el fondo estaba haciendo algo que no puede hacer por su estatuto, que es prestar para la fuga. Sí. Entonces la pregunta era, ¿y qué va a hacer el fondo? Los últimos 5.400 ya se fueron casi 3 veces más de los 5.400, estos próximos 5.400 se iban a fugar también. Bueno, ahora con este control de cambios, yo pensaba que el fondo le iba a decir poner control de cambios, y ya lo hicieron. Debe ser una decisión a medias con el fondo. Sí. Yo entiendo que esto y en la formalidad haber reprogramado por unos meses la deuda a corto plazo, capaz que les habilita el desembolso, a lo mejor no en las fechas que estaban pensando en las próximas semanas, pero sí el desembolso. Hay un lío bárbaro en el directorio del fondo, porque obviamente todo lo que se ha hecho hasta ahora va a contrapelo de lo que son quizás las condiciones básicas para salir a prestar. Se forzaron mucho todas las hipótesis por un apoyo espectacular de los Estados Unidos al gobierno de Macri, pero que al interior, en el directorio del Fondo Monetario, tiene que haber muchas tensiones, obviamente. Fíjense que en julio, por ejemplo, se había hecho el desembolso y se había hecho un informe enorme diciendo que la deuda era sustentable porque iba a haber estabilidad cambiaria, ¿sí? Sí. Pocos días después el dólar salta a casi un 25%. Entonces, y siendo lo que vos preguntás, yo creo que sí, que va a ser el desembolso. Y para los que estamos pensando en cómo reconstruir la Argentina después del 10 de diciembre, está bueno que haya un control y evitar que esos dólares que le prestan se vayan de las reservas, sino que queden en las reservas internacionales, ¿no? Ahora, pienso rápidamente, Mercedes, y digo, el aumento de nafta está recontrapisado, los descuentos a los alimentos en cuanto al IVA hasta diciembre, los créditos hipotecarios hasta diciembre, el desembolso del fondo prácticamente ya se esfumó y queda todo por pagar a partir de ahora. La deuda está pisada y se va a pagar en el próximo gobierno. La pesada herencia realmente la va a terminar recibiendo Alberto Fernández, más que... Absolutamente, es una pesadísima herencia, y sobre todo por la cuestión del endeudamiento, con el fondo, y sobre todo por el daño. A ver, si uno enoja tanto el dogmatismo, no
reconoce la mala praxis, la irresponsabilidad de este gobierno de haber postergado tanto decisiones que eran imprescindibles, es porque se hizo un daño a la economía argentina, a la sociedad, a los trabajadores, a las economías regionales, absolutamente evitable y necesario. Este endeudamiento brutal para que haya habido un puñado de empresas y personas que fugaran es algo realmente muy terrible. Entonces es cierto que queda una herencia complicada, y que queda una herencia complicada en un contexto mundial muy complicado, que este es otro de los datos de la realidad. No es el mundo de la posconvertibilidad, este es un mundo que es un viento de frente, la región, la crisis, la volatilidad, los precios internacionales, el comercio que fue negativo en los últimos meses, el comercio mundial. O sea que sí, el desfiladero va a ser más estrecho, pero bueno, siempre pensando en esto que decía hace un rato, hay que replantear integralmente este modelo económico, y ese va a tener que ser la prenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo volvemos a crecer y a partir de ahí convergemos hacia un equilibrio y generamos capacidad de repago? Ese diálogo, esa negociación va a ser difícil, y por eso, yendo a todas las dificultades que va a haber, el tema de la unidad y de los consensos, de lo que dice Cristina del contrato ciudadano, no es menor, ¿no? Porque para enfrentar todos estos desafíos necesitamos una densidad de acuerdos políticos y de consensos sociales muy enorme. Mercedes Mercado, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo.